¿Y si te dijera que en el estado más caro del centro de México puedes comprar una casa completa, con escrituras y todo, por menos de lo que pagas de enganche en un departamento de Querétaro capital? Sí, ya sé. Suena a broma de mal gusto. Querétaro es el estado donde los departamentos cuestan 3 millones de pesos para arriba, donde el metro cuadrado ya ronda los 23,000 pesos, donde llegaron las empresas transnacionales, los parques industriales, los fraccionamientos privados con caseta y todo el rollo. Querétaro está de moda, y cuando algo se pone de moda en México, los precios se van al carajo. Pues no es broma. Resulta que Querétaro no es solo la capital con su acueducto y sus calles de piedra y sus cafeterías de especialidad. Querétaro tiene 18 municipios. 18. Y en por lo menos 10 de ellos, las casas cuestan lo que en la capital no te alcanza ni para el enganche. Estamos hablando de pueblos dentro del mismo estado, con el mismo gobierno, con la misma fama de seguro y ordenado que tiene Querétaro, pero con precios de hace 20 años. Soy el viejo viajero, y hoy te voy a mostrar 10 pueblos de Querétaro donde las casas están tan baratas que vas a pensar que hay algo raro. Y si lo hay, están en la Sierra Gorda, están en el semidesierto, están lejos del Oxxo y del IMSS moderno y del aeropuerto. Están baratos por algo, y ese algo te lo voy a decir sin rodeos. Porque esto no es para el godín que quiere vivir cerca del parque industrial. Esto es para jubilados, pensionados, trabajadores remotos, gente que ya trabajó toda su vida y quiere su espacio propio sin pagar renta eterna. Y si te quedas hasta el final, te digo cuál de estos 10 pueblos tiene la mejor relación entre precio de casa y calidad de vida real. No el más bonito para el video. El más conveniente para vivir. Da un like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, para entender por qué estos pueblos están tan baratos, primero tienes que entender qué pasó con Querétaro capital en los últimos 15 años. La ciudad creció como loca. Llegaron Samsung, Toyota, Bombardier, decenas de empresas más. Llegó la gente de la CDMX huyendo del sismo del 2017, llegaron los nómadas digitales, llegaron los inversionistas. Y los precios subieron y subieron hasta que comprar casa en Querétaro capital se volvió tan difícil como en Guadalajara o en Monterrey. Hoy, el precio promedio de una casa en el municipio de Querétaro ronda los 5 millones de pesos. 5 millones. Para una familia normal, eso es una hipoteca de 30 años o no hay trato. Pero el estado no es solo la capital. Y ahí está el secreto que nadie te cuenta porque no hay inmobiliaria grande que gane comisión vendiéndote una casa de 400,000 pesos en un pueblo de la Sierra Gorda. Vamos con el primero. 1. Peñamiller, Querétaro. Peñamiller tiene unos 15,000 habitantes repartidos en la cabecera municipal y en comunidades dispersas por el semidesierto queretano. Está a unos 90 kilómetros de Querétaro capital por carretera libre, algo así como hora y media en coche dependiendo del tramo. El paisaje es de cañones, cardones, biznagas y cielo despejado casi todo el año. Es pueblo mágico oficial, con todo y nombramiento federal, pero si le preguntas a cualquier chilango o incluso a la mayoría de los queretanos si conocen Peñamiller, te van a ver con cara de que estás inventando el nombre. Y eso, precisamente eso, es lo que mantiene los precios en el suelo. Acá puedes conseguir casas habitables, con servicios, en el centro del pueblo, por entre 300,000 y 700,000 pesos. No estamos hablando de ruinas ni de terrenos sin nada. Estamos hablando de casas de adobe y cantera, algunas con patio, algunas con 2 recámaras, que solo necesitan una manita de gato y voluntad para vivir lejos del ruido. Si prefieres rentar primero para probar cómo se siente antes de comprar, hay cuartos y casitas por 2,000 a 3,000 pesos al mes. 2,000 pesos al mes. Mientras en Querétaro capital un estudio chico no baja de 7,000. Tiene clínica del IMSS, mercado municipal, farmacias, tortillería, fondas de toda la vida. Bancos no hay en el pueblo, el más cercano está en Cadereyta de Montes a unos 40 kilómetros. Internet por Telmex llega al centro con dignidad, en las orillas ya necesitas Starlink o resignarte. Las advertencias son reales, el calor de marzo a junio es de los que achicharran. El semidesierto no perdona. Y el aislamiento es total, si necesitas un médico especialista, te toca carretera hasta Querétaro capital o hasta San Juan del Río. No hay Uber, no hay transporte público frecuente, necesitas coche sí o sí.
Pero si eres jubilado o pensionado que busca tranquilidad absoluta, que no le tiene miedo al calor seco, y que quiere su casa propia por lo que pagas de renta en 6 meses en cualquier ciudad grande, Peñamiller merece que vayas a conocerlo antes de descartarlo. Vamos con el segundo, y este sí está en otro nivel de olvido. 2. San Joaquín, Querétaro. San Joaquín es el municipio más pequeño del estado de Querétaro. Según el INEGI, tiene alrededor de 8.500 habitantes. 8.500 personas en todo un municipio. Para que te des una idea, eso es menos gente que en muchas colonias de Querétaro capital. Está enclavado en la Sierra Gorda, rodeado de bosque, a unos 130 kilómetros de la capital estatal por una carretera que en algunos tramos es libre y en otros es sinuosa de verdad. El clima es templado frío, con inviernos que sí muerden y veranos frescos que en otra parte serían un lujo. ¿Por qué está tan olvidado? Porque la Sierra Gorda queretana en general es territorio que el desarrollo económico pasó de largo. No hay industria, no hay zona franca, no hay universidad pública grande. Los jóvenes se van a Querétaro capital, a San Juan del Río, o derechito a Estados Unidos. Y las casas se quedan. La oportunidad es real. En portales inmobiliarios aparecen propiedades en el municipio de San Joaquín con terrenos de varias hectáreas y construcción incluida por precios que oscilan entre 400,000 y 900,000 pesos. Hay un caso documentado de una propiedad con más de 58,000 metros cuadrados de terreno y construcción en 2 niveles a precio de remate total. Eso no existe en ninguna ciudad del país. Tiene centro de salud, tiendas de abarrotes, tortillería, servicios básicos de luz y agua. Internet es el tema. En la cabecera municipal Telmex llega con lo que llega, y Starlink es la opción realista para quien trabaja remoto. El banco más cercano está en Jalpan de Serra o en Cadereyta, dependiendo por qué carretera vayas. La conectividad es lo que complica todo, 2 horas y media a Querétaro capital en condiciones normales, más si llueve y la carretera se pone difícil. No es lugar para quien necesita ciudad cerca ni para quien tiene citas médicas frecuentes. Esto es para gente de verdad independiente. Jubilados con pensión que alcanza, trabajadores remotos que solo necesitan internet y tranquilidad, o personas que quieren un rancho propio sin hipotecarse de por vida. No es para todo el mundo, y por eso sigue barato. 3. Pinal de Amoles, Querétaro. Si alguna vez escuchaste la frase "la Suiza de Querétaro", estaban hablando de Pinal de Amoles. Y no es exageración publicitaria. El municipio está en la Sierra Gorda a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de bosques de pino y encino, con neblina espesa que aparece casi todos los días, cascadas, barrancos, y un paisaje que en serio parece de otro país. Tiene unos 27,000 habitantes distribuidos en la cabecera y en comunidades serranas. El problema, o la ventaja dependiendo de cómo lo veas, es que ese clima frío y húmedo espanta a muchísima gente. La neblina es constante. El frío de noviembre a marzo es de los que se meten hasta los huesos. Y la lejanía es similar a San Joaquín, estás a unas 2 horas de Querétaro capital por una carretera serrana que no perdona a los que no saben manejar en curvas. Las casas en Pinal de Amoles y sus alrededores aparecen en portales desde 500,000 hasta 1,5 millones de pesos, dependiendo del tamaño, el estado de conservación y si tiene terreno grande o no. No es el inventario más amplio del mundo porque poca gente vende y poca gente compra, pero las opciones están ahí para quien las busca con paciencia. Tiene clínica de salud, mercado, servicios básicos. Telmex llega al centro con señal aceptable. Para quien trabaja remoto con videoconferencias todo el día, Starlink es la apuesta más segura. Lo que hace especial a Pinal de Amoles, más allá del precio, es la calidad del aire, el silencio, y esa sensación de estar en un lugar que el mundo moderno todavía no ha descubierto del todo. Eso tiene un valor que no aparece en ningún portal inmobiliario. ¿Tú vivirías en un lugar donde la neblina tapa el sol 3 días de la semana? Déjame esa respuesta en los comentarios, porque la siguiente ciudad tiene exactamente el clima contrario, y sus precios son igual de sorprendentes. Ya viste 3 pueblos en la Sierra Gorda y el semidesierto queretano. Todos con precios que no tienen nada que ver con lo que pasa en Querétaro capital. Pero vamos a profundizar más, porque los siguientes 3 tienen algo que los anteriores no tienen, historia con mayúsculas, y en un caso, hasta reconocimiento de la UNESCO. Y aún así, las casas siguen tiradas de precio.
Eso debería decirte algo sobre cómo funciona el mercado inmobiliario en México. 4. Landa de Matamoros, Querétaro. Landa de Matamoros es uno de esos lugares que existen en el mapa pero que para efectos prácticos, la mayoría de los mexicanos no saben que existen. Está en la Sierra Gorda Profunda, en el extremo noreste del estado, con una población de alrededor de 18,000 habitantes distribuidos en la cabecera y en rancherías dispersas por la montaña. El clima es templado húmedo, con lluvias generosas en verano y un frío respetable en invierno que no llega a los extremos de Pinal de Amoles pero que tampoco es broma. Ahora, aquí viene lo que te va a chocar. A unos kilómetros de Landa de Matamoros están las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Son 5 misiones del siglo XVIII construidas por Fray Junípero Serra, el mismo que después fundó las misiones de California. Arquitectura barroca, historia colonial pura, reconocimiento internacional. El tipo de patrimonio que en Europa o en cualquier país con turismo bien organizado inflaría los precios de los alrededores a niveles estratosféricos. En México, no. En México esas misiones llevan décadas siendo patrimonio de la humanidad y Landa de Matamoros sigue siendo un pueblo donde el mercado inmobiliario prácticamente no existe. En portales nacionales hay menos de 20 propiedades listadas en todo el municipio, lo que de entrada te dice que no hay especulación, no hay inversionistas dando vueltas, no hay nadie empujando los precios hacia arriba. Lo que hay son casas de familias que llevan generaciones ahí, algunas heredadas, algunas semi-abandonadas porque los hijos se fueron al norte. Los precios que se manejan de manera informal en la zona rondan entre 400,000 y 800,000 pesos para casas en la cabecera municipal con todos los servicios. Terrenos más baratos todavía. Tiene centro de salud, mercado, servicios básicos de agua y luz. Internet es la variable más difícil, en la cabecera Telmex llega con lo que llega, pero en las comunidades más alejadas Starlink es la única opción real. La conectividad es el talón de Aquiles de Landa. Estás a unos 80 kilómetros de Jalpan de Serra, que es la ciudad más grande de la Sierra Gorda queretana, y a unas 3 horas de Querétaro capital por carretera serrana. No es camino para los que se marean fácil ni para los que tienen prisa. Pero si lo que buscas es tranquilidad absoluta, historia real, naturaleza sin procesar, y pagar una fracción de lo que cuesta cualquier propiedad en la capital del estado, Landa de Matamoros es uno de los casos más extremos de oportunidad ignorada en todo Querétaro. 5. Arroyo Seco, Querétaro. Arroyo Seco tiene algo que ninguno de los pueblos anteriores tiene, río. El municipio lleva ese nombre por algo, y en verano, cuando el calor aprieta, el río Ayutla se convierte en el centro de la vida local. Hablamos de un municipio con apenas 13,000 habitantes, uno de los menos poblados del estado, ubicado en la parte más cálida y húmeda de la Sierra Gorda queretana. El clima aquí es completamente distinto a Pinal de Amoles o Landa, calor la mayor parte del año, humedad, vegetación tropical, mangos, papayas, naranjas creciendo en los patios de las casas. ¿Por qué está olvidado? Porque está lejos de todo lo que la gente considera conveniente. Estás a unos 200 kilómetros de Querétaro capital por una carretera que combina tramos libres con tramos serranos donde hay que ir despacio. Son aproximadamente 3 horas en condiciones normales. No hay hospital, solo una clínica de salud del sector. No hay banco en el municipio. No hay cadenas comerciales. El Oxxo más cercano está en otro municipio. Y precisamente por todo eso, los precios son de otro planeta comparados con cualquier ciudad. En Arroyo Seco puedes encontrar propiedades, algunas con acceso al río o con terreno ribereño, por precios que en portales especializados aparecen desde 640,000 pesos. Hay casos documentados de propiedades con características turísticas, cabañas junto al río Ayutla con escrituras en regla, por precios que en cualquier destino de moda como Mazunte o Sayulita serían 5 o 10 veces más caros. Tiene los servicios básicos, agua, luz, drenaje en la cabecera. Centro de salud. Mercado y tiendas de abarrotes. Para el internet, igual que en los otros pueblos de la Sierra Gorda, Telmex donde alcanza, Starlink donde no. El perfil ideal para Arroyo Seco es muy específico. Alguien que de verdad disfruta el calor, que no necesita ciudad cerca, que tiene coche para moverse y que quizás quiere hacer algo productivo con la propiedad además de vivir en ella, porque el potencial ecoturístico de la zona es real y todavía no explotado.
No es para jubilados con condiciones médicas que requieren atención constante. No es para quien necesita banco a la vuelta. Pero para el que encaja en ese perfil, Arroyo Seco es de las opciones más baratas y más originales de todo el estado. 6. Tolimán, Querétaro. Aquí hay que hablar de algo que no muchos saben. Tolimán está a menos de 30 kilómetros de la Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo y uno de los destinos turísticos más visitados de Querétaro. Los fines de semana, Bernal se llena de turistas de la CDMX, de Guadalajara, de Monterrey. Los restaurantes están llenos, los hoteles están llenos, y los precios de las propiedades en Bernal llevan años subiendo por la presión turística. Tolimán está ahí mero, a un lado, en la misma zona semidesértica con vistas a la peña y todo el paisaje que hace famoso a esa región. Pero Tolimán no tiene el atractivo turístico directo de Bernal, no tiene la plaza comercial, no tiene los restaurantes de moda. Tolimán tiene mercado, tortillería, fondas de toda la vida, y casas que cuestan entre 640,000 y 1,200,000 pesos según los portales inmobiliarios actuales. El municipio tiene alrededor de 25,000 habitantes, clima semidesértico con temperaturas que en verano superan los 35 grados con facilidad y en invierno bajan a menos de 10 en las madrugadas. Está a unos 80 kilómetros de Querétaro capital por la carretera estatal, algo así como 1 hora y cuarto en coche. Esa conectividad lo pone en una categoría distinta a los pueblos de la Sierra Gorda, no estás tan aislado, puedes ir a la capital en hora y media sin drama, el aeropuerto de Querétaro está a distancia razonable. Tiene hospital general del sector salud en la cabecera, farmacias, bancos con sucursal, Oxxo, mercado. Internet por Telmex funciona en el centro del pueblo con dignidad. Para las colonias periféricas, ya sabes, Starlink. La advertencia principal de Tolimán es el clima. El semidesierto no es para todo el mundo. El calor seco de la primavera y el viento con polvo son parte del trato. Pero si te adaptas al clima, o si ya viviste en zona árida y no te espanta, Tolimán ofrece algo que casi ningún pueblo de esta lista tiene: precio bajo con conectividad decente, servicios reales, y la Peña de Bernal a media hora para cuando quieras salir a caminar el fin de semana. Es, sin duda, la opción más equilibrada de los 6 pueblos que llevamos. Y eso es exactamente por lo que la incluye antes que a los 4 que siguen. Vamos llegando a la recta final de los pueblos. Los 4 que siguen tienen algo en común que los diferencia de los 6 anteriores: están más cerca de la civilización. No tan lejos de Querétaro capital, no tan metidos en la Sierra Gorda, no tan aislados del mundo. Y eso los hace interesantes para un perfil distinto, gente que quiere precio bajo pero que no está dispuesta a sacrificar toda la conectividad. El detalle es que siguen siendo absurdamente más baratos que la capital del estado. Y eso, en un estado que se vendió como el nuevo centro del desarrollo del Bajío, es una paradoja que vale la pena explotar. 7. Colón, Querétaro. Colón es el municipio más ignorado del corredor entre Querétaro capital y San Juan del Río, que es decir mucho porque ese corredor lo conoce todo el mundo. Está justo entre los dos, a unos 40 kilómetros de la capital estatal y a unos 35 de San Juan del Río, pegado a la autopista 57 que conecta la Ciudad de México con Querétaro. Es decir, la carretera más transitada del centro del país pasa prácticamente por enfrente y aún así Colón sigue siendo un municipio que la mayoría de la gente no sabe que existe. Tiene alrededor de 65,000 habitantes en todo el municipio, con la cabecera en el pueblo de Colón y varias comunidades dispersas por el territorio. El clima es templado seco, mucho más amable que el semidesierto de Tolimán y sin los extremos de frío de la Sierra Gorda. Está en una zona de transición entre el Bajío y el semidesierto queretano que resulta bastante agradable para vivir todo el año. ¿Por qué nadie lo pela si está tan bien ubicado? Porque no tiene el glamour de Querétaro capital, no tiene el atractivo turístico de Tequisquiapan, no tiene la fama de San Juan del Río. Colón simplemente existe, tranquilo, sin hacer ruido, y esa anonimidad mantiene los precios en niveles que ya no existen en los municipios vecinos. Acá puedes comprar casa desde 1,200,000 pesos en zonas bien ubicadas dentro de la cabecera municipal. Para quien viene comparando con los precios de Querétaro capital donde el promedio ya supera los 5 millones, eso es un golpe de realidad bienvenido.
Rentar cuesta entre 4,000 y 6,000 pesos al mes por una casa de 2 recámaras, lo que también está muy por debajo de lo que pides en cualquier municipio conurbado de la capital. Tiene hospital del IMSS, supermercado, bancos, OXXO, farmacias, escuelas. Internet por fibra óptica llega a la cabecera sin problema. La conectividad es su mayor ventaja. Estás a 40 minutos de Querétaro capital por autopista, lo que significa que si necesitas hospital especializado, aeropuerto o simplemente un Neverpool, lo tienes a menos de una hora. La advertencia de Colón es diferente a la de los pueblos anteriores, aquí el riesgo no es el aislamiento sino la expansión. Colón está empezando a crecer por el derrame del desarrollo de Querétaro capital y en los próximos años los precios podrían subir si llegan fraccionamientos nuevos. Quien llegue primero va a encontrar los precios más bajos. Quien espere 5 años podría encontrar que Colón ya se convirtió en otro el Marqués. 8. Huimilpan, Querétaro. Huimilpan es pueblo mágico. Pueblo mágico a 30 kilómetros de Querétaro capital. 30 kilómetros. Eso equivale a menos de 40 minutos en coche por carretera federal en buenas condiciones. Y aún así, los precios de Huimilpan son completamente distintos a los de la capital del estado. El municipio tiene alrededor de 35,000 habitantes y está ubicado al sur de Querétaro capital, en una zona de lomeríos y campos agrícolas con un clima más frío que la capital por la altitud. En invierno la temperatura baja bastante y hay mañanas con neblina y escarcha que a mucha gente le resulta incómoda. Eso, combinado con que no hay grandes fuentes de empleo local y que el pueblo no tiene el atractivo turístico masivo de otros pueblos mágicos más conocidos, mantiene los precios contenidos. Puedes encontrar casas en Huimilpan desde 1.500.000 pesos, con terrenos generosos y construcciones sólidas que en Querétaro capital o en Corregidora te costarían el triple o el cuádruple. La diferencia de precio entre Huimilpan y los municipios conurbados de Querétaro no tiene ninguna lógica geográfica. Estás a la misma distancia del centro histórico que muchas colonias de la periferia capitalina, pero pagas una fracción del precio. Tiene clínica del IMSS, mercado municipal, tiendas de abarrotes, escuelas, farmacia. Bancos en el pueblo hay opciones básicas, para trámites más complejos te vas a Querétaro capital que está a menos de media hora. Internet por Telmex funciona en el centro, en las zonas rurales del municipio ya depende del Starlink. El perfil ideal para Huimilpan es claro, alguien que quiere la tranquilidad del pueblo pero que no puede o no quiere sacrificar la cercanía con la ciudad. Jubilados que tienen citas médicas frecuentes en Querétaro capital, trabajadores remotos que ocasionalmente tienen que ir a la ciudad, familias que quieren escuela pública decente y mercado local pero sin pagar los precios absurdos de los fraccionamientos privados de la zona metropolitana. El único pero real de Huimilpan es el frío. Si no estás acostumbrado a dormir con cobija todo el año y a que el coche amanecer escarcha en diciembre, piénsalo 2 veces. Pero si el frío no te espanta, la relación precio-ubicación de Huimilpan es probablemente la mejor de toda esta lista. 9. Amealco de Bonfil, Querétaro. Amealco es pueblo mágico y tiene algo que ningún otro pueblo de esta lista tiene, identidad cultural propia muy fuerte. Es la cuna de las muñecas otomíes, esas muñecas de tela con trajes bordados que se venden en todo el país y que todo el mundo ha visto aunque no sepa de dónde vienen. La comunidad otomí de Amealco tiene tradiciones, artesanías, gastronomía y una vida cultural que le da al pueblo una personalidad que va más allá del simple municipio rural. Tiene alrededor de 60,000 habitantes en todo el municipio, con la cabecera bien equipada para ser pueblo de provincia. Está a unos 60 kilómetros de Querétaro capital y a distancia similar de San Juan del Río, con carretera federal en buen estado. El clima es templado con tendencia al frío en invierno, rodeado de bosques de pino y encino en las zonas altas del municipio. Los precios en Amealco son interesantes porque tienen un rango amplio, desde 800,000 pesos para casas en colonias periféricas que necesitan trabajo, hasta 2,5 millones para casas bien ubicadas en el centro con todo en regla. Eso significa que hay opciones para distintos presupuestos y que quien llegue con paciencia y dispuesto a negociar puede encontrar oportunidades reales por debajo del 1,000,000 de pesos. Tiene hospital del IMSS, mercado municipal grande, bancos con sucursal, OXXO, farmacias, escuelas de todos los niveles. Internet por Telmex funciona bien en la cabecera. La conectividad es razonable, a Querétaro capital llegas en poco más de una hora, a San Juan del Río en tiempo similar.
Lo que distingue a Amealco de otros pueblos de la lista es que tiene vida cultural propia que no depende del turismo de fin de semana. El mercado dominical, las fiestas patronales, el tianguis de artesanías, la gastronomía local, hay una cotidianidad rica que hace que vivir ahí no se sienta tan aislado como en los pueblos de la Sierra Gorda. Para jubilados que quieren pueblo con vida propia, con identidad, con mercado grande y servicios decentes, pero sin pagar los precios inflados de los municipios conurbados de Querétaro, Amealco es una de las opciones más completas de esta lista. 10. Cadereyta de Montes, Querétaro. Cerramos con Cadereyta, y lo dejo para el final porque es el que más me parece que la gente debería conocer y el que menos conoce fuera del estado. Cadereyta de Montes es pueblo mágico, tiene unos 75,000 habitantes en todo el municipio, y su cabecera tiene una arquitectura colonial que en cualquier otro contexto estaría llena de boutiques y restaurantes de autor. Plaza central bien conservada, templos del siglo XVII, calles de piedra, casas coloniales de cantera que en San Miguel de Allende o en Guanajuato capital costarían varios millones de pesos. En Cadereyta, esas mismas casas coloniales cuestan entre 500,000 y 1.200.000 pesos. Y no estamos hablando de ruinas inhabitables. Estamos hablando de casas con patio, con historia, con construcción sólida de hace 100 años que solo necesita mantenimiento normal. ¿Por qué está tan barato si tiene toda esa arquitectura? Porque Cadereyta no está en el circuito turístico de moda. No tiene viñedos ni quesos artesanales que atraigan a los capitalinos los fines de semana. Tiene su mercado de minerales y fósiles, tiene su plaza, tiene su tranquilidad de pueblo queretano del siglo pasado. Y eso no genera el tipo de demanda inmobiliaria que infla precios. Está a unos 60 kilómetros de Querétaro capital por carretera libre en condiciones aceptables, algo así como 1 hora en coche. Tiene Hospital General del Sector Salud, bancos con sucursal, Soriana, farmacias, escuelas. Internet por Telmex funciona bien en el centro. La conectividad es de las mejores de esta lista entre los pueblos con precios realmente bajos. Las advertencias de Cadereyta son menores comparadas con los pueblos de la Sierra Gorda. El clima es semidesértico con calor en primavera y frío moderado en invierno, nada extremo. El aislamiento es relativo porque la capital del estado está a 1 hora. Los servicios son los más completos de todos los pueblos que hemos visto hoy. Si tuvieras que elegir uno solo de estos 10 pueblos para ir a conocer este fin de semana antes de tomar cualquier decisión, yo te diría que vayas a Cadereyta. No porque sea el más barato, sino porque es el que mejor equilibra precio, servicios, conectividad y calidad de vida real para alguien que viene de ciudad y quiere aterrizar suavemente en la vida de pueblo queretano. Pero antes de que hagas maletas, quédate un momento más. Porque lo que sigue es lo que casi nadie te dice cuando habla de comprar casa en municipios rurales, y es la parte que más importa. Ya viste los 10 pueblos. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen opciones reales dentro del mismo Querétaro donde las casas cuestan lo que en la capital no alcanza ni para el enganche. Y probablemente ya tienes 1 o 2 en mente que te llaman la atención. Pero antes de que cierres este video, vendas lo que tengas y te aparezcas en Cadereyta o en Pinal de Amoles con las maletas y las escrituras en la mano, necesitas escuchar esto. Porque hay cosas que ningún portal inmobiliario te va a decir y que yo te voy a decir aunque te arruiné el entusiasmo del momento. Lo primero es sobre los trámites. Comprar casa en un municipio rural de Querétaro no es imposible ni complicado en teoría, pero en la práctica tiene sus bemoles. En pueblos chicos, hay casas que llevan décadas sin actualizarse en el registro público de la propiedad. El dueño actual compró de palabra, o heredó sin escriturar, o tiene un contrato privado que no vale legalmente nada. Antes de dar un peso, necesitas notario, necesitas verificar que las escrituras estén a nombre de quien te está vendiendo, que no haya adeudos de predial, que el agua esté regularizada, y que no haya litigios familiares pendientes sobre la propiedad. En pueblos donde las familias llevan generaciones en el mismo terreno, los pleitos de herencia son más comunes de lo que crees. No es que sean deshonestos, es que así funciona la propiedad en la provincia mexicana desde siempre. Contrata un notario de confianza aunque te cueste, porque ese gasto te puede ahorrar años de dolor de cabeza. Lo segundo es la salud. Este punto es crítico para jubilados y pensionados, que son exactamente las personas para quienes está hecho este video. En todos estos pueblos hay clínica del IMSS o centro de salud del sector.
Para consulta general, para emergencias menores, para recetas y medicamentos básicos del cuadro básico, están cubiertos. Pero si tienes una condición crónica que requiere cardiólogo, oncólogo, nefrólogo o cualquier especialidad que no sea medicina general, en estos pueblos no lo vas a encontrar. Te toca carretera. Y dependiendo del pueblo que elijas, esa carretera puede ser de 1 hora o de 3. Eso no es un detalle menor cuando tienes 65 años y una cita con el especialista cada mes. Evalúa tu situación médica con honestidad antes de decidir dónde aterrizar. Lo tercero es el transporte. En todos estos pueblos, sin excepción, necesitas coche. No hay Uber, no hay transporte público eficiente, no hay manera cómoda de moverse sin vehículo propio. Hay camionetas de sitio y combis que conectan con la ciudad más cercana, pero los horarios son limitados y la comodidad es la que es. Si no manejas, si ya no te sientes seguro manejando, o si tu coche está en sus últimas, ese es un problema real que tienes que resolver antes de mudarte. La dependencia del automóvil en estos lugares no es opcional, es estructural. Lo cuarto es el Internet, y esto va especialmente para trabajadores remotos. Starlink resolvió muchos problemas en zonas rurales de México y Querétaro no es la excepción. Pero Starlink tiene un costo mensual que ronda los 800 a 1,000 pesos al mes dependiendo del plan, y en zonas muy cerradas por la orografía de la Sierra Gorda, la señal puede ser intermitente. Antes de instalarte en cualquiera de estos pueblos a trabajar remoto, ve primero, instala el equipo, prueba la conexión durante una semana real de trabajo y después decide. No asumas que porque Starlink existe en el municipio, tu departamento de Zoom va a funcionar sin interrupciones. Y lo último, que es lo que más se ignora, la integración social. Los pueblos chicos tienen sus dinámicas. Sus familias de toda la vida, sus chismes de toda la vida, sus jerarquías sociales que llevan décadas establecidas. No te van a recibir mal, la gente de provincia queretana en general es amable y tranquila. Pero vas a ser el fuereño durante un buen rato. Años, posiblemente. Y eso está bien, siempre y cuando llegues con humildad, con respeto por las costumbres locales y sin actitud de citadino que viene a enseñarles cómo se vive. El que llega a imponer su ritmo de ciudad en un pueblo que lleva siglos con su propio ritmo, termina regresándose frustrado a los 6 meses. El que llega a adaptarse, se queda para siempre. Entonces ahí lo tienes. 10 pueblos reales dentro del mismo Querétaro, el estado que todo el mundo conoce como caro, ordenado y moderno, donde puedes comprar casa por lo que en la capital no te alcanza ni para el enganche. Desde Peñamiller y su semidesierto de pueblo mágico ignorado, hasta Cadereyta con su arquitectura colonial que en otro contexto valdría fortunas. Desde San Joaquín con sus 8,000 habitantes y sus propiedades de hectáreas a precio de remate, hasta Colón escondido entre 2 ciudades grandes sin que nadie lo voltee a ver. Todos en el mismo estado. Todos con escrituras, con servicios básicos, con vida de pueblo real. No te estoy diciendo que te mudes mañana. Te estoy diciendo que estas opciones existen, que son verificables, y que llevan años esperando a gente que de verdad quiera aprovecharlas mientras todos siguen peleándose por un departamento de 3 millones en el Marqués. Investiga. Ve a conocer los lugares antes de decidir. Renta unos meses antes de comprar. Habla con la gente que vive ahí, no con el agente inmobiliario que tiene comisión de por medio. Y llévate un notario de confianza cuando vayas en serio. Como te prometí al principio. El pueblo con mejor relación entre precio, servicios y conectividad de toda esta lista es Cadereyta de Montes. No es el más barato. Es el más completo para alguien que viene de ciudad y quiere aterrizar sin sufrir el choque de la provincia profunda. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de lugares que nadie te cuenta. Y déjame en los comentarios. ¿A cuál de estos 10 pueblos le entrarías, o tienes uno de Querétaro que crees que me faltó incluir? Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, la casa propia no es un sueño, es una decisión que tú puedes tomar.